6 de la tarde con 36 minutos, vamos a lo prometido. Están con nosotros Axel Callí, sociólogo, director de Chile 21 y de Tú Influyes. La pyme, ¿eh? ¿Cómo está la pyme? Muy bien la pyme. Axel, buenas tardes. Y también Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, nosotros hablamos harto ya con Cristóbal. No sé qué... partamos hablando por lo más noticioso, yo creo, dentro de todos los parámetros y números que arrojó la encuesta CEP, los que más impactan, diría yo, pese a que se preveía una baja, son los números que marcan al presidente, con una cifra histórica de 6% de aprobación y 82% de rechazo. Cedo la palabra inmediatamente. ¿Cómo se pueden leer estos números y cómo se puede llegar a un segundo tiempo? Porque todavía ¿cómo diablos se gobierna? Está a punto de terminar el primer tiempo y empezar el segundo el 11 de marzo, con un escenario todavía de incertidumbres. Yo diría un concurso público. Y la pregunta es, ¿cómo seguimos? Si esto es como estar en el estadio y perdiendo 4-0 para la gente, o sea, yo creo que para Chile, ojo, porque esto es un problema, no es un problema de gobierno-oposición, es un problema que aquí sí vale el que a nadie le conviene tener un presidente y un gobierno tan devaluado, faltando 2 años, y con una agenda social todavía por verse. Y yo diría que una muestra de lo que nos dice la encuesta CEP, que es una encuesta que no tiene miedo. Yo diría que es como la gente está dispuesta a... cuando uno empieza a cruzar en términos artesanales la percepción de la situación económica futuro, el apoyo a las manifestaciones, la fe en la nueva Constitución, y hace un cóctel, uno dice, acá la gente no tiene miedo. Es decir, están disponibles a hacer los cambios y a decir de frente aquellas cosas que no sé si antes no decía, pero ahora la evaluación es, yo diría, muy potente. O sea, más números menos. Y la pregunta es cómo seguimos, porque gobernar con un 6% de verdad es algo que en otras sociedades, en otros sistemas, está hecho el sistema para que no se llegue a este escenario. Y dejo plantear la pregunta. Yo me acuerdo que... sobre eso último, o sea, esto es prácticamente una lápida... Es una lápida, porque... al sistema presidencial. Claro, porque como la misma gente derecha te dice, bueno, el 18 de octubre se acabó el gobierno, hoy día se acabó Piñera, como figura presidencial, como presidencialismo, como el famoso liderazgo de Piñera, yo diría que terminó. Y yo me acuerdo cuando... Esto porque tú estás asumiendo que esto no tiene vuelta. No, o sea, porque no hay ninguna experiencia comparada en la cual hayamos visto a alguien rozando las puertas del infierno, por así decirlo, y que se haya elevado después como una ave fénix. Alejandro Toledo, que me imagino que ya conversaron de eso. Mencioné yo el caso de Toledo y Hollande, que terminaron gobernando con bajísimos programas. Hollande, de hecho, con un 6%. Pero con un presidente mucho mejor evaluado. Con un presidente... no, Hollande terminó con 6 puntos, sí, si no me equivoco. No, pero era jefe de gobierno. Sí, bueno, sí. La pregunta que me hago es, ¿han habido casos en los cuales se recupera un poco? ¿O ya cuando llegaste a esa... tenía el equipo perdiendo 5-0 y ya los tenía echados atrás y es poco probable que te hagan 3 goles en el descuento? Sí, perdona, Tomás. El problema no es, porque en el caso de Alejandro Toledo o François Hollande, no había el clima de ebullición permanente que está en este minuto. Tomás. Yo creo que hay una crisis política profunda, porque no solamente el presidente, sino que es también el Congreso, los partidos políticos, están peor que el presidente, el Congreso y los partidos políticos. Entonces también aquí hay una crisis mucho más profunda e institucional, lo cual complejiza todavía más el escenario. Alguien podría decir, estamos a un punto a decir que se vayan todos, pero es un punto de inflexión. O sea, lo están diciendo, Lo están diciendo de cierta manera, ¿no? Sí. Pero hay un punto de inflexión ahí. Ahora, ¿cómo se gobierna en adelante? Yo quiero mirarlo desde un punto de vista positivo, digamos. Hay una valorización de la democracia. Ese 68% que prefiere la democracia tiene un punto esencial. Pero al contrario nos dice que funciona mal. O sea, el 50% nos está diciendo esto está funcionando mal. Y yo creo que ahí es un punto a valorar dentro del análisis. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la democracia. Ahora, claro, pero Tomás, eso no elimina el problema, porque es una muy buena lectura de lo que está pasando, efectivamente, pero el problema lo tiene el gobierno que está administrando el Estado en estas condiciones. Entonces la pregunta es, como decía Axel, es cómo gobierna, sobre todo poniendo atención en las fricciones permanentes que ha habido en el oficialismo, que pueden acrecentarse, incluso pueden dejar mucho más solo al presidente todavía de lo que están demostrando las encuestas.
Ese yo creo que es lo más problemático aquí. No, de acuerdo. Yo creo que al presidente... Sin mencionar la calle, que se enfrió. Sí, efectivamente. Yo creo que al presidente le bajaron... Son dos los factores. Uno, que no leyó nunca lo que acontecía de respecto a las demandas ciudadanas. Y lo segundo, el tema de orden público, que eso es para Chile Vamos y el sector de la derecha es un valor importante. Y al no mantener eso hizo que el presidente hoy día se encuentre en ese 6% y lo abandonó hasta sus propios electores. En el fondo, ese es lo que está pasando. Y desde esa perspectiva, entonces, mi impresión es que el camino que pudiese tener el presidente para no caer en la intrascendencia tiene dos cosas que hacer, que a lo mejor son mucho más difíciles. Comprometerse en el proceso constitucional, cuestión que el gobierno todavía no ha hecho. Si subirse a una micro que parece ir en un buen camino. Porque si gana el proceso constituyente en abril, o sea, abrir el proceso, digamos, y la gente participa en forma más o menos entusiasta, le tiene una buena onda a lo que está ocurriendo, y después se eligen los constituyentes, y eso funciona relativamente bien, tú dices que si el presidente se sube a esa micro, ¿él podría de alguna manera mimetizarse con ese éxito? Creo que es importante que se suba. Si vamos a tener ese proceso constituyente que supone un cambio profundo, el gobierno no puede permanecer de lado y sin tomar posición frente a él. O sea, tú estás diciendo que el presidente... Ahora, eso salvaría al presidente, pero lo trascendental está pasando atrás, en las segundas y terceras líneas. ¿Perdón? Eso, lo trascendental para el gobierno no es lo que haga el presidente, que se puede transformar incluso en un recadero de las demandas, como lo estamos viendo, sino en el sustento de los partidos políticos que lo respaldan a él, y ahí hay una permanente fricción y es mucho más difícil que se suba la UDI, por ejemplo, al proceso, que lo que puede hacer el presidente. Claro, hay gente que una decisión unipersonal. Hay gente que dice que a estas alturas lo que diga la UDI, cuando tenía un 6% de aprobación, no es tan relevante, y cuando tú te refieres a subirse al proceso constituyente, ¿te refieres a que diga explícitamente que está por el apruebo? Efectivamente. Sí, pues. Que está en el proceso constituyente. O sea, sí, que pero está no ser el árbitro nomás. No ser el árbitro. Y eso le va a permitir, en un sentido, tener conciencia de cuál es la profundidad de ese proceso, y respecto a Chile Vamos, bueno, va a tener algunos adherentes sobre el tema, recuperar un parte de su apoyo. De otra manera, los partidos hoy día, ¿qué partidos políticos de Chile Vamos están mirando al presidente como casi un efecto que fuera difícil de tomar? Se está convirtiendo en un problema. Un lastre. Porque exactamente. Desborde, todo lo que baja el gobierno en el sistema presidencial se traspasa directamente a la coalición. Exactamente. Que es el problema del régimen presidencial. Que si le afecta al presidente, le afecta al régimen político. Entonces, ahí tenemos un escenario en que la moneda, y yo creo que Chile Vamos tiene que leer la apertura, y mi posición es que tiene en el proceso constituyente un elemento importante. Una salida. Y lo segundo es respecto de las reformas, pero con sentido político, no reformas que se expliquen con el 6, con el -2 o el -3. Si tú no le das una lectura política a ese proceso de reforma, el gobierno lo más probable es que siga en esa intrascendencia. O sea, con un poquito más de relato, que en el fondo, muchos dicen, mira, pero acá, más que comunicación. Sí, lo que dicen es cómo atender la crisis. Esto no es una crisis económica externa, esto es una crisis social, sociopolítica, ¿cachai? Es mucho más compleja, sí, y no ha sido atendida así, sino que ha sido atendida con las fórmulas clásicas. No, con la teoría del salame, han ido torreja por torreja. De a poquitito, dices tú. Salamizando las medidas. Exactamente, que es famoso la teoría del salame. Ahora, el problema es que... ¿Cuál es la teoría del salame? Explícate. O sea, lo que ha hecho Piñera. De a poquitito. Exactamente, o sea, poner a Gonzalo Blumen una noche a anunciar una cosa, o al ministro de Hacienda, y el otro día él aparece con la plata a las 50 lucas, a las 100 lucas. Y entonces vas sacando torrejitas, como creyendo que las torrejitas construyen un salame completo. Claro, y la gente sigue con hambre porque comérselas de a poco. Exactamente, porque comérselas de a poco no satisface a nadie. Entonces acá, pero el problema que está enunciando Tomás tiene una peor derivada, que nosotros todavía estamos viendo a un Chile Vamos ordenado desde el punto de vista con el gobierno. Pero Desbordes lo ha dicho la semana pasada, dijo, bueno, tenemos que juntarnos a ver el tema de las municipales. Esta cosa que es una... ¿De veras que hay municipales? Sí, y dijo, oye, es que aquí está el giro del negocio. De gobernadores también. Sí, entonces cuando Desbordes dice eso, yo digo, y dice, a esta altura del partido siempre ya no habíamos juntado. Entonces lo que está diciendo es, ok, me abueno con la UDI,
Pero el negocio de los partidos, voy a hablar cosas que no son muy bonitas para los espíritus que se viven hoy, pero el negocio de los partidos son los concejales, los alcaldes y los gobernadores regionales. También. La territorialidad. Yo diría que esa es la actividad permanente de los partidos, y para eso tienen que estar de acuerdo en abril para inscribir los pactos para las primarias a alcaldes que van a ser en junio. Entonces, Están más preocupados los constituyentes que de los concejales. y el problema es que esa fidelización que tiene Piñera actualmente con Chile Vamos y que le siguen haciendo caso a los ministros y todo eso, pónganse en este escenario, o sea, con los dos ministros más importantes de Bópoli, yo diría que la UDI no tiene nada que hacer en abril o en marzo con este gobierno. Un gobierno de un 6% evidentemente va a privilegiar una agenda propia, y Renovación Nacional también. Entonces, el 6% se va a agravar con orfandad política en el Parlamento. O sea, podríamos también ver nuevas conformaciones, alianzas y ejes que cambien el sistema de partidos que hemos visto hasta ahora. Yo veo difícil que... Una constituyente, por ejemplo. Va a depender de la ley que salga este mes. O sea, si aparecen, o porque hoy en día ya todo el mundo se dio cuenta que inscribir un partido es más eficaz que andar escribiendo listas de independientes por todas partes. Entonces lo que vamos a tener, seguramente son 5 o 6 partidos que van a tratar de constituirse, valga la redundancia, como partidos constituyentes. Eso obviamente que esos partidos van a tener vida después de la... Obvio, pero básicamente armar la micro con hartos puestos para decir, aquí yo tengo asientos. Exactamente. Usted es vegano, usted es animalista, súmase a... Lo que conversamos algún día de los lemas. Claro. Y por otra parte, por eso es importante esta semana... Hay un truco ahí, que es el porcentaje de firmas que le van a exigir. Pero en la ley dice un 1,5, lo cual es alcanzable, pero para hacer un partido mucho menos. No, sí, tú te acuerdas. Ahora, una de las claves o teclas o fórmulas que aplican los gobiernos en crisis, de repente ya no teniendo un sistema parlamentario, es ungir a un superministro. Así es. Bachelet en su momento, Vigi. O sea, de hecho, perdón, para el acuerdo, Desbordes operó como primer ministro y Blumer como jefe de Estado. O sea, yo veía esa dupla funcionando muy bien durante el acuerdo, durante ¿Y esa dónde semana. queda? Porque hay un personaje acá que no está medido en la CEP, que es el ministro de Hacienda, que por lo menos uno escucha valoración de todos lados. Pero sigue siendo poco conocido. Sigue siendo poco conocido, Sí. pero se le valora también esa lucidez, ese aplomo y esa búsqueda de acuerdo, y que, O sea, todo lo que hace le resulta. Gerson, lo que se está valorando algo súper básico es que escuchan. La humildad en un ministro de Hacienda. Exactamente. Y porque estábamos acostumbrados a ministros de Hacienda que eran Cambiar el paradigma de los ministros de Exactamente. Hacienda, eso es lo que hace. Cambiar Exactamente. el paradigma. Oye, y obviamente O sea, tiene un pero proceso en el horizonte de liderazgo. Es que el problema de ese liderazgo es que en algún minuto la billetera fiscal va a tener que tomar decisiones. Y esas son las decisiones más impopulares para el ministro de Hacienda. Hasta el momento ha sido un escenario en el cual ha buscado acuerdos, ha conversado, ha escuchado, dialogado, pero cuando vienen decisiones difíciles, cuando hay en que materia decir que económica, efectivamente, cuando Bueno, hay de que hecho, decir ningún que ministro no, de Hacienda y el ministro ha sido es particularmente el ministro de exitoso. Hacienda. Entonces, Políticamente. ahí va a venir un tema muy complejo para él, digamos. Oye, Tomás, otra cosa que llama mucho la atención es no solamente que no hay ningún político, dirigente, sector que capitalice el denominado estallido social, sino que por el contrario. Esto básicamente con ventilador le tiró barro a todos y hay un desplome generalizado de todos los actores. Entonces, quería también reflexionar respecto de, se ha dicho hasta el cansancio que este es un movimiento inorgánico, que no tiene vocero, que no tiene un petitorio tan definido y en ese sentido distinto al 2011, distinto a otros. Estamos claros en eso. Estamos claros que este movimiento no tiene a nadie que pueda decir yo hablo por esta especie de leviatán. Pero alguien miraría desde fuera, yo fui un analista de fuera y miraría esto y decía, a ustedes se les viene un líder populista, pero mañana, si estuviera nuestro amigo de Criteria aquí, Cristian Valdivieso, mostraría la lámina con Parisi en 10 puntos, Kast 9, Lavín 9, Beatriz Sánchez 8, y nos diría... Pero bien castigado salió Kast en esta... Sí, a eso voy. Mi punto es que y pongo el caso de París. Es que no sé, lo pongo porque Chile, y lo hemos conversado también acá, usualmente... Chile necesita un populista. Es un país bastante predecible en términos presidenciales. Siempre en marzo del año anterior a la elección, el que va punteando es el que después gana. Siempre. Salvo Marco Enrique Minami.
No, pero que el que va punteando nunca fue punteando. El que gana. O sea, que en un minuto iba punteando la SEP y llegó tercero. El que va punteando en marzo del año anterior a la elección es usualmente el que gana. En este caso, marzo es mañana. Exacto. Y miráis tú este descampado. Yo no sé si la SEP midió a París o no, pero existe la posibilidad de que estemos frente a un escenario como ese. ¿Ustedes creen que finalmente cuando llegue la hora de los Q en la presidencial, al final la cosa va a terminar siendo Lavín por Chile Vamos, José Antonio Kast por allá, Beatriz Sánchez, o podría pasar algo que no estamos todavía vislumbrando? No, yo en este escenario, yo concuerdo que en este escenario se va a producir dos cosas. Polarización en marzo y abril muy fuerte, polarización respecto al plebiscito, porque las posiciones se van a expresar unas y otras. Podríamos decir estamos en una o en otra posición, pero esa polarización va a estar. Pero el populismo va a salir en esas elecciones presidenciales. No puede adelantarse candidatos fuera del sistema, porque hoy día está abierto hacia eso, el escenario es tan líquido que está para eso. Esos candidatos van a aparecer en el año subsiguiente a este año 2020. Al 2021 recién podrían levantarse esos candidatos porque recogen ese enojo que hoy día la encuesta lo dice de la población. 50% de la población dice estar enojada, ¿sí? O sea, ese enojo. Quizás habría que esperar la constituyente para ver si que surgen voces que sean capaces de articular el proceso que se abre. Es que yo creo que va a ser después del proceso. Por eso, a lo que voy es que... Y de ahí, en ese escenario... Imaginémonos un escenario en el cual la constituyente permite que nuevas figuras aparezcan y tú las empezás a ver en la tele articulando acuerdos, armando aquí, no, que el Banco Central, no, que el presidente... Y de repente aparecen como... Voy de nuevo a hablar en voz alta, o sea, pensar en voz alta, una especie como de Benninger nuevo, o quizás no un Benninger, quizás alguien con otro tipo de liderazgo, pero que articule, o que se destaque mucho y que se viralicen sus intervenciones en la constituyente. Quizás por ahí podría, porque la inhabilidad, tengo entendido, que se acordó en el acuerdo parlamentario, no da. Es la inhabilidad para ser parlamentario, no sé si para ser presidente. Sí, pues si está calzado con el... Claro, no, pero podría ser presidente. Dice parlamentario. No, está bien, pero el tiempo, de hecho, está calzado. Mira, yo creo, yo sigo la SEP así con la base de datos y todo eso y cruzo cosas. Yo creo que por primera vez estamos ante un escenario donde en la SEP tal vez no esté el próximo presidente o presidenta de Chile. A eso me refería. Ya. O sea, a que puede que aquí no esté, porque además la SEP tiene un radar muy además la SEP deja fuera algunos... Muy tradicional, muy oficial. Algunos nombres. Muy de los 90. No mira debajo del agua. Exactamente. Yo diría que por primera vez podemos estar en... que yo diría que eso ya es una constatación bastante importante. Y entonces, ¿a qué cosas uno tiene que poner ojo? Yo diría que a la cantidad de personas que van a votar en el plebiscito. Es porque eso te va a determinar el universo de lo que viene. Pongo un ejemplo, si si votan 6 millones, uno podría decir, están votando los mismos de siempre. Si votan 7,5, uno dice, bueno, están entrando gente más joven. Claro. Pero si votan 9 millones en el plebiscito, esas personas, el votar es una conducta, no es una experiencia única así como tirarse en paracaídas. O sea, hay gente que le queda gustando. Entonces, si tenemos un plebiscito con 9 millones de personas, cosa que puede ocurrir en un padrón de 13, 14 millones, vamos a tener una constituyente y por lo tanto va a cambiar el mapa de los alcaldes y los concejales por rebote, porque como va a entrar gente distinta a votar, vamos a tener 1,5 millones que puede votar distinto. Ahora lo que va a suceder... Ahora tú con tus datos has ido construyendo intuición. ¿Cómo lo ves? Lo que sucede ¿Lo es posible así como llegar a una cifra de 9 millones? O sea, 9 millones, estamos hablando de un 70%. O sea, que es lo que vota en España. O sea, en la última elección español votó un 69% y en la de abril votó un 78%. O sea, lo normal en Europa actualmente estamos hablando en torno a al 70-72%. O sea, sí. Sí, absolutamente. Entonces, raya para la suma. Si entra gente a votar, puede haber espacio para que aparezcan figuras, llamémosle, salidas de la constituyente, salidas de la post municipal. Es que yo creo que después va a haber voto obligatorio. Y ahí el escenario va a ser muy distinto. O sea, en ese escenario que estamos proyectando, y ojo con una cosa que dice la encuesta, los alcaldes siguen posicionados en una posición expectante. De las 6 figuras mejor evaluadas, y está Barriga también. La Katy Barriga, Char y Lavín. Dentro de los 3... Sé que cayó toda la evaluación. Sé que cayó toda la evaluación positiva, pero los alcaldes siguen recogiendo hasta el momento ese punto. Eso
eso puede ser Matei. ahí cómo emergen o podrían emerger algún tipo de liderazgo distinto. Y ya desde mi impresión, el que quiera competirle a un alcalde en ejercicio va a ser muy imposible porque eso se traspasa en general a la gestión de los otros. Pero ahí también puede haber un espacio que es distinto. Más allá de Lavín, de Char, puede suceder que en esa elección municipal un liderazgo específico pueda retomar o un gobernador regional derrotado también, que por el área metropolitana con 1,5 millones pueda ser candidato. Es cierto. Dos observaciones. En los más valorados, a mí me llamó la atención Heraldo Muñoz y Desbordes, dos presidentes de partidos no afectados por la peste del presidente de partido. O sea, uno normalmente en la CEP, si quiere ir a ver los peor ubicados, Siempre son los presidentes de partido. siempre son los presidentes de partido. Y zafan muy bien Desbordes y Heraldo Muñoz en la parte, yo diría, en el primer tercio de la tabla. Los otros presidentes de partido están en el fondo de la tabla. Sí. Y luego me llamó mucho la atención lo de Katy Barriga. O sea, Katy Barriga, si no me equivoco, sobre Jackson y Boric. O sea, ahí peleando el... Bueno, nadie sabe para quién trabaja. Entonces, No, exactamente. Es que ese tipo de liderazgo es el que hablábamos en un comienzo. Ese candidato, estilo. Yo siento que aquí cualquier cosa puede pasar después. Exactamente. En Brasil, después de la crisis de desprestigio de la política, terminaron con Bolsonaro. En Francia, después del colapso del presidente y la polarización y el derrumbe de los partidos tradicionales, apareció Macron, que era ministro del gobierno de Hollande. O sea, los países en situaciones de igual incertidumbre, esas incertidumbres se han resuelto de maneras distintas. Entonces no podemos decir como el patrón es porque puede salir todavía para cualquier lado. O sea, aquí la segunda pelota no sabemos todavía dónde va a caer. Pero en términos presidenciales, lo que dice Tomás es súper importante. Si hay voto obligatorio, el tema del conocimiento se va a transformar aún en algo más clave todavía. Y ahí siempre operan los más consolidados. Bueno, queda Bien. tiempo de hablar de estas cosas, más de 2 años, o 2 años. Un O poquito más. sea, veamos cómo pasamos los 2 años. Axel Calle, Tomás